Parte 4. Pilar histórico-cultural. Memoria y territorio. La agroecología también es memoria, lenguaje e historia. Maestro, ¿qué significa para usted el nombre Cacataima y cómo se relaciona con la memoria del territorio quimbaya? Primero, Cacataima es una lengua, es lo primero. ¿Dónde aparece registrada como lengua? En un diccionario que hay de las lenguas del mundo. Entonces está Cacataima. Cuando se hace la consulta bibliográfica de Cacataima, entonces nos habla de una lengua de origen caribe, dicen textualmente, que hablaron en unas regiones de Colombia y que aún hoy en día se habla en un territorio de la Guyana venezolana. Se habla el Cacataima y corresponde a una de las voces más ancestrales, dijeron. Esa relación de la Guyana con uno de los asentamientos más viejos de los poblamientos caribes va a aparecer el Taima. Un sitio de 14.000 años, Taima se llama, en Venezuela, va a ser el registro más evidente de Cataima. Hoy en día hay un grupo Pijao, de la etnia Pijao que está para el lado del Tolima, pero usted estuvo allá en el momento en que la compañera encargada de la parte ritual, la Juana, nos habló de ese grupo que está ahí y que viene, y yo creo que para este año, porque es un grupo que se va a trasladar de una parte más hacia el Magdalena y va a correrse hacia acá, hacia el lado del Cauca, pues va a tener más, no quiere decir que se pase para el otro lado del todo, sino que va a tener esa relación cática permanente con nosotros por Calarcá, está Cajamarca y está Calarcá. Ese es el Taima, Taima, Caca, Taima. Caca es sí es cerdo, ¿no es cierto? Ese más o menos es como una definición para, eh, no podríamos hoy en día decir ya que Cataima quiere decir los que sí son dentro de un espacio, ¿no es cierto? Lo que sabemos es que los estudiosos de esto, que fueron los que nos permiten tener el registro de qué es Cataima, qué era Cataima, eh, y trabajaron en voces que estaban tanto en la zona del Tolima, como la zona del Quindío, como la zona del Valle, como toda esta zona de nuestra central, toda esta zona ah, fue referenciada como zona de Cacataima. Cacataima. La discusión que podemos tener es si el Cacataima era, al hacer una voz de la lengua caribia, que es la lengua originaria de Cacataima, y ser referenciada exactamente en esta zona, eso nos lleva a pensar que el Cacataima fue, eh, podríamos decirlo que la voz más antigua hasta ahora que nosotros tenemos referenciada. Es decir, eh, porque hay voces más recientes, ¿no es cierto? Por ejemplo, Natagaima, Coyaima, todas esas son voces, son lenguas, inclusive son lenguas que, claro, tienen un origen caribe, ¿no es cierto? Caribe en el sentido de que era parte de las lenguas que se hablaban con la presencia del grupo caribe. Aquí me parece que es importante y vamos a tener que utilizar el tiempo porque
el grupo Caribia, que es un nombre, hace parte de un crisol que estuvo ubicado en el Mato Grosso del Brasil, entre los ríos Seguí y Tapajós, esos dos ríos, los nacimientos de esos dos ríos, ahí en el Mato Grosso del Brasil, ahí se dio un fenómeno de pueblos crisol, pueblos que venían de varios sitios y llegaban ahí y se encontraban. Para algunos autores están los tupí guaraní, los arahuas y los caribia, esos tres. Esos estuvieron ahí. No conocemos, hay algunos textos que nos refieren la relación de voces que se hablaron, las más viejas, y que tal vez originaron, por ejemplo, los quechua, el aymara, de esas épocas, y las ubican en una especie de lengua madre que se llamó puquina, puquina. Así como nosotros tenemos pues las lenguas madres de Occidente, nosotros teníamos una lengua madre que ya compartió. Pero el pueblo caribia era el que estaba ahí. Ese pueblo es el que sale de ahí, baja por esos ríos que iban a salir al Atlántico, bajan allá, y por el Atlántico inician el recorrido orillero, y se inicia el poblamiento de todas lo que eran orillas fueron orillas pues del Brasil, de Venezuela, de la Guyana, ¿no es cierto? Después el poblamiento de las islas del Caribe, y también tenemos que referenciar la llegada inclusive de ese grupo a la parte de la Florida de Estados Unidos. Toda esa zona, pues, y por eso hoy en día ese mar lo llaman Mar Caribe, y la mayoría de la gente pues no conoce el origen de los caribes, sino que creen que los caribes son los caribes de las islas del Caribe, ¿no es cierto? Entonces desconocen que ellos llegaron ahí. Inclusive los que primero llegaron, parece ser por referencia, fueron toda la estructura que correspondía a los arahuajos. Los caribes de segundo nivel de poblamiento son los caribe, no son arawak, sino y ahí sí caribe, y algunos autores los llaman como invasores, es decir, fueron los que agredieron a los arawak que estaban ahí y los sacaron, ¿no es cierto? Entonces, pero esa es pues como la historia que todavía no está completa sobre ese proceso. Lo claro está es que si llegan a la Florida y allá se tropiezan con la presencia estacional, las estaciones. Eso para nosotros pues no debía ser, para los grupos de allá que estaban, que ya tenían mocasín, ya se ponían, usaban mocasín en los inviernos, pues era una gran ventaja. Nosotros nos usamos mocasín. Y entonces no nos gustó, nuestros antepasados más remotos, pues no les gustó vivir el periodo de andar sobre la nieve, el descalzo, y entonces se bajaban, y bajándose, entonces nos trajeron parte de toda la estructura agrícola, ceremonial, cantidad de elementos de la milpa son recogidos por ellos, y ahí unos ciclos de temporalidades relativamente cortas con relación a la dimensión más amplia que tiene el poblamiento caribe. Por ejemplo, en Yucatán hacen un poblamiento muy grande, Caribe, en Yucatán. Ese pueblo que se llama, todavía se habla, el Mano, M-A-M, no, es Caribe de ahí. Bueno, para no seguir ahí contando historias. Pero entonces, hasta dónde llegan, pues tal vez llegan justo a donde están los cenúes de hoy en día. Todo ese poblamiento de la costa
tiene ese carácter. Y también no es difícil, no podemos decir que es así, pero no es difícil que hayan entrado por el río, por la Magdalena, el río Magdalena y el río Cauca. No es difícil. Las huellas, por ejemplo, que hemos encontrado aquí al pie del Alto del Oso, el Alto del Nudo, las huellas de cerámicas que hemos encontrado ahí tienen un peso muy grande de la cultura zenú, lo que nos puede indicar que hubo una presencia muy grande de poblamiento que había llegado, pues claro, el Cauca que hay ahí abajito, correlaciona relativamente a eso. Bueno, entonces, lo que nosotros queremos en la propuesta agroecológica para empezar a redondear la idea es que sin conocer, sin manejar precisamente la relación entre las culturas y los ecosistemas y el medio, pues es imposible que podamos tener una imagen de cómo fuimos, ¿no es cierto? Entonces, por eso es necesario iniciar, y así lo hacemos, el proceso de la propuesta agroecológica con la comprensión del poblamiento, el poblamiento. Y el poblamiento desde dos características. El poblamiento desde lo espacial, cómo se dio la ocupación, quiénes ocuparon, cuándo llegaron, cómo llegaron, todo el proceso de la ocupación. Y también el segundo momento este es el poblamiento desde el punto de vista espacial. Y el segundo es el poblamiento de la temporalidad. Por eso nosotros no tenemos de la imagen de que aquí esto estas cosas, ¿no es cierto? No, pues, eso es que poner la fecha, el sitio por donde llegaron y la fecha en la que estaban, ¿cierto? Para poder decir esto es esto, ¿no es cierto? Eso es lo fundamental. Inicialmente aceptamos un elemento que es común para nosotros desde la agroecología y es el carácter crisol de los pueblos. Y nosotros no tenemos un pueblo que podamos decir, los quimbayas aparecen en tal año y desaparecen en tal año. Eso es puro cuento. Pero sí podemos decir los diferentes periodos de la cultura quimbaya, ¿no es cierto? Entonces, antiguamente se hablaba casi de dos periodos, el temprano y el tardío, ¿no es cierto? Paradójicamente, temprano es el más reciente y tardío, pues el más viejito, ¿no? Entonces, siempre nos han llevado también a ubicación dentro de un periodo quimbaya clásico, que puede ser donde más se ha construido elementos de tipo cultural. Entonces, lo que queremos señalar es que la esencia de la espacialidad y la esencia de la temporalidad de las poblaciones determina los poblamientos. Perfectamente puede un grupo, por ejemplo, en el caso nuestro andino, de las culturas andinas, nosotros podemos tener la reflexión de las culturas andinas que tuvieron la temporalidad, la más antigua referenciada, por ejemplo, los famosos 5.400 años. Nosotros no podemos negar que aquí esa cultura de 5.400 años no tuvo nada que ver con nosotros, ¿no es cierto? No, eso es imposible que no haya tenido que ver. Pero ahí no podríamos decir que era quimbaya, ¿no es cierto? ¿Cuándo pueden aparecer los quimbayas para nosotros? Pues el primero, vamos a empatar ahorita, el primero es con la presencia de la voz
la lengua usada más antiguamente, que indiscutiblemente es el Zacataima. Ya hemos dicho que Cacataima aparece casi toda esta zona, aparece el Cacataima como voz. ¿Quién se trabajó esa parte? El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a través de un equipo de trabajo orientado por Guillermo Fonseca Truque, trabajó una de las investigaciones, tal vez la más seria que nosotros conocemos, que se llama Los nombres originales. Y en esa propuesta se encontró la ubicación del Cacataima, ¿sí? Eso que estamos hablando es parte de esa. Y por eso yo te digo, por ejemplo, cuando decimos que Taima tiene 14.000 años, ¿no es cierto? Entonces pensamos, pensamos que es uno de los sitios más viejos de poblamiento de América. Es en Venezuela, en una parte de la costa, cerca de la costa venezolana, Taima. Pues no podemos decir que Taima, la voz Taima, no tienen que ver con Calgataipa, sino que decimos, si hay un sitio desde el punto de vista arqueológico que se considera uno de los más viejos, que es Taima, nosotros hablábamos, en la referencia de que hablábamos Cacataima, de pronto tiene que ver con él, ¿no es cierto? Pero lo que no podemos decir es no sabemos su origen, ¿no? Es decir, hasta ahí sí no. Ahora, el peso grande creemos nosotros que tuvo Paul Rivet, es decir, que los quimbayas eran caribes, pudo haber sido eso, ¿no? No tenemos la evidencia ni nada de eso, pero pudo haber sido que un poco de voces que él conocía desde el punto de vista del pueblo caribe, pues Collaima, Natagaima, todas esas voces que él vivió aquí, pues porque fue el padre del Instituto de Antropología de nosotros. Entonces le permitió pensar que los quimbayas eran Caribe, ¿no es cierto? Pero pues, lo que está claro era que sí, lo más seguro es que si el Cacataima se habló por aquí, porque claro, había presencia de Perú, pero era en ese momento histórico, por cierto. Antes de eso no teníamos nada que los que bajaron del norte y pasaron por aquí, que es la otra revisión ya para terminar la partecita, los que pasaron por aquí y que venían del norte, esos, ¿quién te da? Y después, porque ya está demostrado, hace 4 o 5 meses salió un estudio muy serio demostrando cómo nosotros no solo los que pasaron por aquí y llegaron allá al sur, se quedó quieta la cosa, no está demostrado que hubo un flujo de los que subieron, volvieron a subir, ¿no es cierto? Y para volver a subir tenía que volver a pasar por aquí. Entonces, esa es una discusión que nos tiene, hay veces que yo cuando charla surge la discusión de que, y por qué se dice eso, y pues se dice eso por lógica, eso no se dice porque tengamos en este momento todas las evidencias, no las tenemos, pero yo supongo que si eran pueblos orilleros, venían por la orilla del Pacífico, por ejemplo, ¿no es cierto? Si eran pueblos que se vinieron caminando y no sé pues hasta qué punto solo, pues, es decir, el mismo sistema de que era preverible, el tapón del Sariquén o una barca que venía en una corriente, porque ahí llegan las corrientes, la corriente del sur y las corrientes del norte llegan a Santa Elena en el Ecuador, pero pasan por Lamen, las costas de nosotros, del Pacífico. Entonces, ¿usted cómo va a decir que ellos no andemos en barca, pues no nos metamos, ni ne vamos a 14 lugares al tapón del Darién, ¿no es cierto? Ahora, esas son las discusiones
como las discusiones del canibalismo, ¿no es cierto? Son discusiones que son absurdas, pues en el sentido de que la lógica no le permite a uno le permite entender que el canibalismo ritual, pero no le permite entender que con la disponibilidad de proteína animal que, que teníamos nosotros fuera necesario el canibalismo. Cuando teníamos, en todos los ríos teníamos proteína animal, en todos los montes teníamos proteína animal. Capaz que teníamos proteína animal. Adquieren la connotación de ritual cuando se quiere atrapar pues el valor del otro. Muy bien, entonces Cacataima es eso. Cacataima es eso. ¿Dónde está Cacataima? Estamos trabajando en el sentido de poder ubicar como los primeros asentamientos más determinantes y hemos encontrado cosas maravillosas, por ejemplo, napsecadas. De las leyendas que hay de la cultura nuestra que llamamos Quimbaya, eh, una de las leyendas claras de Napsecada. Es un ser especial que movía, le tumbaba, a la llegada de los españoles le tumbaba las casas de los españoles, arrojaba luces por las noches. Hay unos señores un poquito exagerados, pues que señalan la erupción de esos volcanes del tamaño de que se podía ver con la luz del volcán. Eso es parte de la exageración de la historia, pero eso lo único que nos diga, nos puede decir era que las erupciones no eran tan sencillitas, ¿no es cierto? Bueno, entonces la reflexión espacial de los sitios de nacimiento, por ejemplo, de los salados, toda esta parte que se ve que está la nieve, el, el, el papel de la nieve, el Andi, el Andi, que es, es esa montaña que contiene la vida. Ese es el carácter, y es donde para algunos de nuestros pueblos en sus culturas, usted se devolvía, la vida suya pasaba por estar aquí un tiempo y aquí usted lo enterraba con todo lo que usted necesitaba para irse a vivir allá, ¿no es cierto? Y allá es donde hay nieve, donde nace el agua, donde nace el sol, donde nace todo lo que usted quiera, la luna, donde se enamora el sol con la luna, todas esas historias tienen que ver con los Andes, ¿no es cierto? Entonces, también hay que entender por qué nos ubicamos aquí. Cómo la toponimia y la lengua campesina nos ayudan a comprender la historia y la memoria de un lugar. Bueno, entonces, claro, la toponimia es la huella que queda del uso de voces en un territorio determinado. Por ejemplo, hay eso que acabamos de hablar ahorita para respetar esa parte, ¿sí? Nata, galle, ima. Ko, ya, ima. Eso, y bueno, y cantidad, ka, nai, ma. Tai, ¿cierto? Ese final nos indica de que hay algo que cruza todas esas voces. No hay razón para uno suponer que no tiene nada que ver. Lo lógico es pensar que tiene que ver, ¿no es cierto? Es lógico. Entonces piense que si esos compañeros que habitaron Canaima, por ejemplo, en Buga hay un territorio grande que se llama Canaima y inclusive hay una vereda que se llama, o una vereda, no, un asentamiento importante también desde el punto de vista cultural que se llama Canaima, ¿no es cierto? Y entonces no es difícil usted asociar Canaima con Cacataima, no es difícil asociar Cacataima con Coyaima, ¿no es cierto? Y con Natagaima, y cantidad de voces que, que son, en sus orígenes, son voces caribia, son voces caribia. Entonces, nos está indicando que hay un periodo en el cual se habló
una voz de Caribia. Eso nos lo está indicando. ¿Cuánto tiempo fue? No sabemos. Inclusive si llegó, hasta ahora nosotros podemos decir que la voz que ellos llaman allá Coyaima, porque allá hay un grupo pijao que habla Coyaima y hay otro grupo pijao que habla Natagaima. Entonces usted puede perfectamente pensar que esas voces son sobrevivientes de ese origen común y que ahí usted se puede ir para atrás y entonces eso es lo que se hace en la toponimia. Por ejemplo, eh, el gran aporte que hizo este proyecto de los nombres originarios es ese fue el gran aporte. Es decir, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Instituto Colombiano de Antropología y algunas personas que tenían impulsaron la necesidad de conocer cómo hablábamos. Hicieron posible que este grupo de trabajo que se metió en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que recogió eso de que, pues, ¿por qué Santa Rosa? ¿Por qué Santa Teresa? ¿Por qué Saporé? ¿No es cierto? ¿Y por qué no el nombre que tenía, ¿no es cierto? El cacicazgo o el cacicazgo no, ¿por qué el nombre que tenía? Porque la toponimia en nosotros se origina en el evento, no se origina en la lengua solamente, sino que, por ejemplo, el caso en discusión lo más claro que podemos tener es la discusión del río, el antiguo río Cauca, se llamaba Caucayá, es el nombre que tenía el Caucayá. El río de la Magdalena, pues no se llamaba la Magdalena, se llamaba Yumo. Y la historia de por qué Cauca, ya, ese ya, no, ese ya, porque, ¿qué quiere decir ese ya? Y dentro ¿sabes? Lo que hace la toponimia es coger esas voces que son las más arcaicas, las voces más viejas, ¿no es cierto? Y ubicarlas dentro, esas son temporalidades, ponerle unos tiempos de presencia. Y la otra es la parte geográfica, que es la especialidad, es espacialidad, perdón, la espacialidad. Entonces, en este espacio, durante esta época, se habló esto, es de la toponimia, ¿no es cierto? Va a ser distinto, claro, va a ser distinto. Y no estamos pensando simplemente, por ejemplo, aquí, para que aterricemos aquí. Aquí estamos diciendo que hubo una época en la que unos pobladores de aquí hacían metates de piedra, y en esos metates molían sagú, maíz, yuca y ovampo. Eso ya está demostrado. Eso pasó al frente de la Universidad Tecnológica de Pereira. En toda esa zona. ¿Qué podemos pensar nosotros? Que los cuatro productos que estamos haciendo referencia no podía ser prohibido entrar sagú, no, sino que era parte de una cultura que lo más seguro es que era una cultura mucho más grande, ¿no es cierto? Porque tampoco teníamos la posibilidad de no comunicarnos, todo lo contrario. La relación de nosotros era a través de caminos que nos permitían comunicarnos. El camino era tal vez la parte central para el tianguis. El tianguis era el espacio más importante de nuestras culturas, era el tianguis, ¿cierto? Porque ¿qué era el tianguis? El tianguis era el sitio donde
donde podíamos saber cómo hablábamos. Entonces, nosotros hablábamos diferente, porque hablábamos, dicen los cronistas y los señores que hablen de esto, y los que se han puesto de acuerdo, es que hablábamos 60 lenguas y teníamos 80 cacicazgos, hermano. Eso no, eso no era, eso no era cualquier bobadita. Y los cacicazgos ya estaban divididos. Cuando llegan los españoles aquí, y hay un cacique que asume la parte de la espiritualidad, ¿no es cierto?, que es Tucurumbí, y hay otro cacique que asume la parte político-militar, que es Consotá. Eso ya estaba dividido, espérate, ya estaba clarito qué hacía cada uno. ¿Eso qué quiere decir? Y hay una formación social de quiénes, de mineros, agricultores, artesanos, dentro de los artesanos, cesteros, ceramistas, toda esa sociedad que había llegado a organizar el cacicazgo como forma de organización, ¿no es cierto? Y que tenían entonces como unos principios fundamentales que eran los que les permitían a ellos ser, pues para ellos, para los clásicos, hablan de una especie de federación, ¿no es cierto? Federaciones de tribus, los llaman ellos, ¿no? Entonces, que estos caciques, cuando se veían agredidos, entonces se organizaban, ¿no es cierto?, en una especie de federación de tribus, ¿no es cierto? Cuando lo más probable, pues eso todavía no está claramente definido, pero lo más probable es que habían cantidad de elementos de parentesco que se relacionaban entre ellos mismos, ¿no es cierto? Es decir, la existencia de la endogamia como una fuerza de control social, la endogamia, eh, era, era excluida cuando se hacían inclusive, pues llamémoslo así, alianzas, convenios, cercanías con otros grupos, y suponemos nosotros que qué más valor puede tener que las relaciones en una pareja, ¿cierto? Cuando la pareja era para nosotros desde la cultura andina, del centro, el Aini es el centro del pensamiento andino, ¿no es cierto? Y es la pareja, ¿no es cierto? Entonces, esa existencia de esa forma de organización social cacicazgo, del cacicazgo, y posteriormente lo que algunos pues ahí llaman federaciones de tribus o naciones. Ahí hay quien habla, por ejemplo, de que los pijaos fueron una nación, no fue, y inclusive le dan mayor categoría a la nación pijao que a los mismos quimayas, ¿no es cierto? Los quimayas quedan en la categoría de una tribu, ¿no es cierto? Y entonces la resistencia mayor que hay en todo este territorio lo hace la nación quimaya. La nación entendida como una especie de federación de tribus donde estaban los quimayas, cuando de pronto lo que hasta donde hemos llegado nosotros es al revés, ¿no es cierto? Los quimayas representaban la parte más avanzada que tenía la organización social. Eso hasta ahora, hasta ahora lo que hemos entendido es eso. Y lo que pasa es que los llamados pijaos eran los que estaban en un periodo más de conformación de élites guerreras, porque había un tránsito, llamémosla de organización, donde la guerra tenía un valor. Y era acordémonos que nosotros lo tuvimos propiedad privada, no tuvimos moneda, nosotros no teníamos instrumentos peleados. Todas esas tipo de relaciones se daban, era de la relación de lo que pensaba. Y nosotros,
elementos centrales hemos logrado encontrar de nuestro pensamiento, y estos grupos eran fundamentalmente recíprocos y complementarios. Es decir, dos elementos del pensamiento de nosotros éramos entender al otro como nosotros mismos, que es el no solo de los mayas y de tiahuanacos, sino de todos los pueblos de ese periodo histórico. Y finalmente, en este pilar maestro, ¿qué papel juegan los relatos orales y los nombres de los cerros, quebradas y caminos en la construcción de la identidad territorial? Bueno, entonces el grupo humano llega a un espacio determinado. En ese espacio determinado hay una serie de condiciones que hacen, llamémoslo, valorar el sitio, ¿no? En el caso de nosotros, que estamos hablando de que nosotros somos andino-amazónicos mesoamericanos, en un periodo de la vida de nosotros, cuando asimilamos esos tres componentes, el cerro tenía un valor distinto, ¿no es cierto? El cerro, que era el accidente geográfico, era sacralizado. Y era sacralizado porque el cerro era la parte más alta. Y nosotros, en el mundo de nosotros teníamos tres mundos. El mundo estelar, que por lo general era donde estaban los seres superiores, como el sol, la luna, el arco iris, ¿no es cierto? Las estrellas, todo eso era parte de este mundo estelar. Había un segundo mundo que era un mundo infrahumano, que era subterráneo, donde vivían un tipo de seres que no tenían pues la dimensión y la categoría de ese mundo estelar, pero que también eran vitales para nosotros. Y estaba el mundo donde nosotros habitábamos con plantas y con animales. Esos eran los temores. ¿Quién tiene la posibilidad de esos tres mundos? Los cerros. Los cerros, las montañas eran, entre más altas, eran más míticas, magníficas. Entonces, por eso es distinto el hombre de las montañas al hombre de las estepas, ¿no es cierto? Cuando nos tratan de comparar con cada una de las culturas que poblaron las estepas o que poblaron las zonas desérticas de África, esto, somos totalmente distintos por esa categoría. La, la existencia de esos tres mundos en nosotros, estoy hablando en nosotros como andino, amazónicos, mesoamericanos, ¿no es cierto? Ya no estoy hablando como un criterio universal, porque no es así, ¿no es cierto? Es decir, la sacralización del espacio tiene la dimensión de la espiritualidad, y la espiritualidad tiene la dimensión del espacio donde habita una cultura, ¿no es cierto? Eso no se puede, usted no puede borrar, pues que la construcción cultural es la construcción de la relación con ese espacio. Ese espacio te da los alimentos, pero te da la sanación también, pero te da todo lo para transformar, y la conversión de el hilo aparece en ese espacio como el papel, por ejemplo, aparece en otros espacios, que en el caso nuestro el hilo es fundamental, y por eso el periodo de la cerámica nuestra, el mayor peso de la cerámica nuestra es precisamente en el culto a los hilos, y el culto a los hilos es el culto a los usos, el culto a los telares, el culto a las telas, todo eso. Y el quipu, que apenas ahora no estamos, así como los otros le dan culto pues a un papel y a una brocheta y eso, nosotros le damos culto al hilo, ¿cierto? Porque el hilo es el que nos permitía hacer el nudo y transmitir el acontecimiento, ¿cierto?
estoy hablando de los pueblos andino-amazónicos mesoamericanos. Pues para que no digamos, no, pero es que quipus no existieron, no. Quipus existieron en esos pueblos. Y nosotros no podemos no ser referentes a los periodos de esos pueblos, ni podemos tampoco separarnos, ¿no es cierto? Que no tengamos referencia de que aquí se hayan usado quipus, eso es distinto, ¿cierto? Que no tenemos referencia de que aquí se usaron quipus, pero en las culturas andino-amazónicas, mesoamericanas, el quipu era el libro, y ahí se guardaban no solo los datos pues de tipo económico, sino que se guardaban las crónicas, las leyendas, todo lo demás. Hoy en día ya hay, gracias a toda la parte del ordenamiento desde la física cuántica y desde la inteligencia pues artificial. Y tengo entendido hace como 4 meses, ya eh, están leyendo Kipur, hermano, yo no la totalidad, pero ya están ya pueden leerlo, pues, ya lo pueden leer. Muy bien, entonces, eso nos lleva a que el espacio era asimilado a la razón de ser de los seres que éramos en ese momento histórico, que no comprendíamos un mundo donde habitaban los dioses, los seres superiores, un mundo más abajo donde habitaban otros. Pero trataríamos de comprender los que tienen elementos de esos dos mundos y nosotros vivimos ahí, ¿cierto? Ese es el papel del jaguar, ese es el papel del cóndor, ese es el papel del fuma, ese, ese es el papel de la mitificación hasta la sacralización, hasta volver las conopas. Las primeras conopas no fueron de seres humanos, las primeras conopas tal vez que empezamos nosotros a sacralizar fueron llamas, vicuñas, los Andes, que la figura de cuando usted se mete al diccionario y busca conopa, no va a encontrar la conopa pues quimbaya o la conopa inca, sino que lo más seguro que se van a referenciar es la llama, la vicuña como conopa, por eso los pintores. Y el jaguar, el puma es la parte más alta, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros hacemos en esa parte es entender que la espacialidad permite la llegada a un sitio de un poblamiento, ¿no es cierto? Una población. Ahí se desarrollan las relaciones de comprensión del ecosistema, comprensión, leer el ecosistema, leer ese ecosistema y obtener de él alimentos, medicinas, eh, instrumentos, todo lo que ese ecosistema nos ofrece, ¿no es cierto? Y esos saberes sobre esos componentes, volverlos cultura, y dentro de la expresión de cultura, volverlos arte, y dentro del arte, volverlos la música, el canto, la canción, la danza, todo lo que va construyéndose desde ahí. Es en qué momento, en el momento de la relación entre nosotros como cultura, historias, porque si no tenemos esa relación somos sumatoria de cultura, es lo primero que tenemos que aceptar. No somos la cultura no es un término universal sino es todo lo contrario, somos sumatoria de cultura. Y somos también entonces sumatoria de comprensión de ese ecosistema que está frente, ¿no es cierto? Sí, nosotros, en la medida en que comprendemos los ecosistemas, construimos las culturas y vamos siendo los que nominamos esos espacios. Nominar esos espacios es simplemente llamarlo cerro como hacemos nosotros, o llamarlo apus, como hacían las culturas andinas, que ya el apus implica la sacralización del cerro, ¿no es cierto?
porque el cerro tenía una parte más alta donde estaba más cerca de ese mundo estelar, pero tenía una parte media, pero también tenía una parte de abajo, ese era el cerro. Y entonces, y también nosotros por eso nunca tuvimos, como en los pueblos que habitaron la parte, las partes planas, Petros, las tundras, todas esas zonas que corresponden a una cultura. En ellos la relación era distinta, es cierto. Nosotros no teníamos, teníamos todas las posibilidades de ver nacer el agua, de ver nacer el sol, de ver nacer la luna. Somos otra cultura. Y esas nominaciones de ese mundo que está afuera nos dio entonces la toponimia, ¿no es cierto? La toponimia. La toponimia nos permite entonces entender dónde estamos situados, pero también nos permite decir cuándo y cómo, en qué temporalidad estuvimos situados ahí.